Voy a ir acá a Tix Prof Danilo y luego en ejercicios Access voy a seleccionar una base que tenemos por acá. Esta base se llama consulta e informe, que es justamente los temas que vamos a tratar el día de hoy. Pero es una base de Excel, ¿verdad? Entonces vemos nosotros acá los datos que esta posee. La voy a descargar. Espero la descarga. Aquí se me va a abrir de forma automática porque sí lo tengo configurado para que siempre cualquier archivo de Office pues me lo abra de forma automática. Muy bien. Tengo acá mi base, ¿verdad? Que ya la veíamos de forma previa en la plataforma directamente o en la página directamente. Bueno, voy a ir a archivo, guardar como y luego le voy a dar un clic a examinar para poder guardarla en el escritorio y que me sea más fácil poder encontrarla. Le voy a asignar el nombre base Access, ¿verdad? Aunque no sea de Access, pero pues así me guío al momento de quererla trabajar. Muy bien, base Access en el escritorio, guardar. Bien, ya que la tengo ahí, voy a abrir un archivo nuevo de Access. Entonces acá, Access, base de datos en blanco. El procedimiento es el mismo que siempre hemos llevado. Y voy a colocarle en este caso ejemplo 3. Selecciono acá en la carpeta para indicar el destino del archivo, aceptar y luego crear. Bueno, ya tengo creada mi base de datos. En este momento entonces voy a importar la base, ¿verdad? Cuando estamos hablando de importar es cuando traemos a nuestro pues, archivo de Access la base. Cuando estamos hablando de exportar es porque la vamos a sacar de la base, o sea, hacia un destino como Excel. Voy a importar la base de Excel a Access. Vamos a darle un clic o voy a darle un clic a datos externos. Acá pues hay dos opciones, ¿verdad? Dos secciones. La primera es importar y vincular. La segunda es exportar. Entonces recordemos que dijimos de que necesitamos importar nuestra base porque la queremos traer de Excel a Access. Algo importante y que no se nos debe olvidar es que la base de Excel debe estar cerrada antes de comenzar el procedimiento. Entonces no debe de estar abierta la base porque en algunas versiones pues da algún tipo de error que pues necesita cerrarse la base o que no la puede importar o cosas así. Pero no es porque estemos realizando algún procedimiento incorrecto, sino porque tenemos abierta la base. Muy bien. Tenemos datos externos, nuevo origen de datos. En mi caso aparece nuevo origen de datos. En algunas versiones esta sección de exportar está hacia la derecha. Si usted se da cuenta, aquí hay muchísimo espacio. Entonces, muchas de estas herramientas que están acá dentro de la herramienta nuevo origen de datos o dentro del comando nuevo origen de datos, aparecen distribuidas acá en la barra de herramientas. Pero no importa, ¿verdad? Puede estar distribuido acá o puede estar directamente en esta opción de nuevo origen de datos. Lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar donde dice desde un archivo. Y acá nos aparece Excel. Acá tenemos nosotros más opciones. Podemos traer un documento desde OneDrive. Podemos traer un documento que tenga esta extensión, ¿verdad? Desde cualquier otro programa gestor de bases de datos. Que hay algunos, ¿verdad? Pero como pasa con Excel, que se crean muchos programas similares, pero estos siguen siendo los programas de Microsoft los principales, ¿verdad?
Si no se tuviera la base directamente en Access, sino en otro gestor de bases de datos y lo queremos traer a Access, entonces es esta extensión. Y archivos de texto. Recordemos que en algún momento nosotros hicimos esto, ¿verdad? Pero con Excel. Hacíamos una base en Word y la guardábamos como documentos sin formato y ya luego la trasladábamos a Excel, ¿verdad? Entonces, ese mismo tipo de archivo sirve para Access también. Entonces, acá podemos traer nosotros desde cualquier origen. Bueno, podemos traer desde otra base de Access también, ¿verdad? Porque ¿qué tal si yo necesito unificar algunos datos o algunas bases? Entonces puedo traerla también desde otra base de Access. Desde SQL Server. Este SQL Server es otro programa de gestor de bases de datos, pero a nivel macro, ¿verdad? Macroempresarial. Archivos o archivo de database, ¿verdad? Cualquier otro tipo de archivo que se pueda dar de bases de datos. Y estas pues ya son opciones de bases de datos que tengamos nosotros en algún tipo de alojamiento web, ¿verdad? Entonces acá se nos aparecen o se nos muestran estos tipos de datos y de la misma forma acá, ¿verdad? Desde una carpeta de Outlook. Imagínense, desde un correo, desde un OneDrive, que es un alojamiento que nos da el tener un correo electrónico de Outlook, lo podemos traer también a Access. Entonces acá nosotros encontramos prácticamente todas las opciones con las cuales podríamos traer a Access algún tipo de archivo. En este caso pues yo voy a seleccionar Excel. Muy bien. Cuando ya estoy acá, es necesario que le dé un clic al botón examinar. Ya que he dado clic al botón examinar, busco mi base de datos. Esta se recuerda que la había guardado en el escritorio con el nombre base Access. Entonces voy al escritorio y busco mi carpeta. En este caso, base Access. La selecciono y le doy un clic en abrir. Ya que veo que acá está la ruta de especificación de mi base, le doy un clic a aceptar. No cambiamos nada de lo que está acá por el momento. Lo dejamos tal y como está aquí donde dice importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Y nos da una definición. Si la tabla especificada no existe, Access la creará. Si la tabla especificada ya existe, Access puede sobreescribir el contenido con los datos importados. Los cambios realizados en los datos de origen no se reflejarán en la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordemos que esto lo estamos trayendo nosotros desde una base de Excel. Nos hace una aclaración al final que si nosotros modificamos en Excel algo de lo que tiene la base de datos, esto no se modifica en Access, ¿verdad? O sea, no tienen un vínculo específico. La que está en Excel es de Excel y la que está en Access es completamente de Access, ¿verdad? Entonces, esto lo debemos de tomar muy en cuenta, porque muchas veces se presenta la necesidad que yo necesito cambiar la base de Excel y necesito que esos cambios se actualicen en Access. Pero en este caso no me da esa opción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos seleccionando importar el origen de datos en una tabla de la base de datos actual. Ahora bien, si yo tuviera la necesidad de hacer este procedimiento que les digo, de que desde una base de Excel yo pueda ir actualizando y en Access también, entonces tenemos que seleccionar este último dato. Miren esta última opción. Vincular el origen de datos creando una tabla vinculada. Access creará una tabla que mantendrá un vínculo a los datos de origen de Excel. Estoy leyendo esta parte, miren. Los cambios realizados en los datos del origen de Excel se reflejarán en la tabla vinculada. Sin embargo, los datos de origen no se pueden modificar en Access, ¿verdad? Es otra cuestión. ¿Qué significa esto? Que yo puedo agregar en Access
pero se va a actualizar en Excel, ¿verdad? Entonces ahí debemos de tomar en cuenta eso. Y esta última opción de anexar una copia de los registros de la tabla nos dice: si la tabla especificada ya existe, Access agregará los registros a la tabla. Si la tabla no existe, Access la creará. Los cambios realizados en los datos de origen no se reflejan en la base de datos, ¿verdad? Esta es otra muy parecida a la primera. La única que nos permite mantener un vínculo entre ambos datos, pues si en algún momento se modifican, es la tercera: vincular al origen de datos creando una tabla vinculada, ¿verdad? Entonces mencionamos esto pues para saber qué es lo que nos aparece acá y para qué nos sirve. Entonces, después de ya tener listo importar el origen de datos en una tabla de la base de datos actual, le doy un clic en aceptar. Aceptar. Acá se nos presenta a nosotros esta nueva ventana. Acá lo que nosotros hacemos es seleccionar la base que queremos importar primero o la única que queremos importar. Se puede dar la situación que usted tenga un archivo de Excel con unas 5 hojas y de pronto solo quiere trasladar una de las 5. Entonces, en este momento es cuando usted selecciona qué hoja es la que desea importar hacia Access, de todas las que tenga disponibles, ¿verdad? Entonces, acá es donde nosotros seleccionamos qué hoja es la que necesitamos importar. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros vamos a hacer con ambas, pero no se pueden seleccionar al mismo tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es repetir posteriormente este procedimiento que yo estoy realizando acá. Primero voy a importar la tabla laborales y luego regreso y hago el mismo procedimiento con personal. Muy bien. Acá dejamos marcado mostrar hoja de trabajo. Le doy siguiente. Y esto es sumamente importante. Creo que de toda la importación que se hace, esto es de los temas más importantes que debemos de prestar bastante atención. Nos dice: Microsoft Access puede usar los encabezados de columna como nombre de campo para la tabla. Contiene la primera fila especificada los encabezados de la columna, entonces nosotros debemos de marcar con un chequecito, dándole un clic a este botón o a este cuadro: primera fila contiene encabezados de columna. ¿Sí? Si esto aparece así, entonces usted viene y le da un clic para que se coloque ahí el cheque. Primera fila contiene encabezados de columna. Y aquí lo tenemos. Esto es importante, le decía. ¿Por qué? Vea, pues acá los campos juegan un papel bastante importante dentro de la gestión de las bases de datos. Porque de no tener nosotros esta opción marcada, Access pues no se complica, ¿verdad? Access no le va a dar un error, no le va a mostrar ahí alguna cuestión que no le permita seguir, sino lo que va a hacer es que va a colocar sus propios encabezados. Va a colocar columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, así sucesivamente. Pero usted me dirá: bueno, pero no pasa nada más. Después vamos a ver nosotros un tema que se llama consulta. Y ya va a ver la importancia que tiene el tener los encabezados de los campos. Entonces, por eso es importantísimo tener acá seleccionado donde dice primera fila contiene encabezados de columna. Ya que lo tenemos seleccionado, le damos siguiente. Acá pues no hacemos ningún cambio. Esto pues es para indicarnos de que el primer campo es ID. Los tipos de datos que tenemos y toda alguna información pues general en relación a la base. Le damos siguiente. Acá es otra de las cuestiones importantes, porque nos dice: Microsoft Access recomienda que defina una clave principal para la nueva tabla. Una clave principal se usa para identificar de forma única cada registro de la tabla. Permite recuperar los datos más rápidamente.
Acá pues tenemos dos opciones. Podemos dejar permitir a Access agregar la clave principal o elegir la clave principal. Y nos da también la opción sin clave principal. Pero se recuerda el primer día de clases que les comentaba de que no podemos tener una base sin clave principal o llave primaria. Porque esto es lo que nos va a permitir poder unificar los datos a través de una consulta. Entonces, acá voy a dejar permitir a Access agregar la clave principal. Porque de estos datos que yo tengo acá, hay algunos que se repiten, ¿verdad? Entonces, si hay datos que se repiten y yo selecciono que esta sea mi clave principal, al momento que yo haga la consulta, la unificación de datos me va a dar un error, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer, pero pues dejando nosotros acá marcado donde dice permitir a Access agregar la clave principal. Siguiente y finalizar. Acá en esto que nos dice guardar los pasos de importación, no guardamos los pasos de importación, le damos cerrar. Y acá ya tengo la primer base. Bien. Voy a cerrar esta tabla 1 porque no me va a servir. Aquí ya tengo la primera base. Muy bien, voy a repetir el procedimiento, ya sabemos para qué sirve cada una de las opciones y ahora pues lo voy a hacer de una forma más rápida para que nosotros podamos ver de qué forma se hace todo sin necesidad de detenernos para darle lectura a las opciones o explicarlas. Entonces, nuevo origen de datos desde un archivo de Excel, examinar, voy al escritorio y selecciono la base, la cual llamé base Access. Con doble clic izquierdo, aceptar. Ahora acá selecciono personales porque laborales ya lo tengo importado. Siguiente. Acá es lo que le decía, muy importante. Marcar donde dice primera fila contiene encabezados de columna. Siguiente. Siguiente. Como a la anterior le dejamos que Access agregara la clave principal, acá también. Siguiente y finalizar. Y luego cerrar. Entonces acá tenemos personales. Y listo. Ya tenemos nuestras dos bases, laborales y personales. Voy a guardar cambios. Recuérdense que eso es muy importante, guardar cambios. Y veamos acá. Por ejemplo, me dicen, mire, fíjese que necesitamos calcular un 5% de aumento para todas las personas que laboran en esta empresa. Muy bien. Recordemos que tenemos el ID, nombre completo, puesto, salario, y descuento y total. Ahora voy a ir acá con los datos que ya traje desde Excel, en inicio, ver, vista diseño. Y voy a agregar el campo aumento. Este lo voy a seleccionar de tipo calculado. Y al total le voy a multiplicar el 0.05. Aceptar. Recuerde que acá nosotros podemos cambiar el formato a moneda. Guardo los cambios. Y ahora voy a agregar un campo que se va a llamar total más aumento. También va a ser un tipo de campo calculado y va a ser el total más el aumento. Aceptar. Acá en formato selecciono moneda, guardo los cambios. Luego nos vamos a ver vista de hoja de datos y acá ya me aparece el cálculo hecho. En este caso que no me aparecen con formato moneda, salario, ICSI, descuento y total, lo voy a modificar.
Entonces a salario, vamos a ver si nos aparecen las opciones. Aquí está formato, moneda. A ver si me deja guardar. Sí, me deja guardar sin ningún problema. Acá formato, moneda, guardo cambios. Moneda, guardo cambios. Moneda, guardo cambios. Y moneda, guardo cambios. Muy bien. Ahora sí, miren. Ya tenemos acá todos nuestros datos con formato moneda. Bien. Como acá realicé un cálculo adicional, entonces de pronto me dicen, mire, pero necesitamos que también aparezca en Excel. Entonces no es necesario que usted vaya al archivo original de Excel y que lo vuelva a hacer, sino que con los datos que ya tenemos en Access, que ya calculamos y que ya trabajamos, ¿verdad? Que eso es lo más importante, vamos nuevamente a datos externos y ahora me voy a ir a la sección que dice exportar y le doy Excel. Bueno, acá cambia un poquito la interfaz, ¿verdad? Porque me muestra el nombre del archivo, que va a ser laborales. Luego que el formato pues va a ser en una hoja de Excel con una extensión XLSX, que es la extensión por defecto que nos da el programa, ¿verdad? De Excel. Acá pues podríamos nosotros incluso seleccionar para que si yo quisiera abrir esto en un archivo o en una computadora que tiene Office 2003, entonces lo cambiamos acá desde la versión 97 a 2003. Si lo quisiéramos abrir en algún otro tipo de formato, pues también acá tenemos las opciones, ¿verdad? Pero en este caso pues yo lo voy a dejar como una hoja de trabajo de Excel, que es la hoja normal que nosotros hemos trabajado siempre. Entonces el formato de archivo es una hoja o un libro de trabajo de Excel. Bueno, luego voy a seleccionar la pestaña o la opción exportar datos con formato y diseño para que se lleve también el formato moneda, ¿verdad? O los formatos que se tengan, formato fecha, formato número, formato de texto, ¿verdad? Que son los que podemos trabajar acá en Access. Luego le voy a dar un clic donde dice abrir el archivo de destino al finalizar la operación de exportación. Esta opción simplemente sirve para que al momento que ya se se exporte a Excel, se abra automáticamente para poder revisar la base. No más, ¿verdad? No tiene ninguna otra opción o ningún otro trabajo. Le voy a dar a aceptar y listo. Eso está muy bien. No es necesario tantos pasos, ¿verdad? Es un poquito más extenso el hecho de llevarlo de Excel a Access. Y aquí ya tenemos nuestro campo total más aumento, aumento y el total. Nos dice que las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos. Al crear una consulta en Access se definen condiciones específicas de búsqueda para encontrar exactamente la información que se desea, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar acá con recopila información de una o más tablas, ¿verdad? Nos vamos a quedar con esa parte de la definición que es lo más importante. Todo es importante, ¿verdad? Pero esto es lo que más resalta, porque eso es lo que hace. Esa es una definición que se le puede dar general. ¿Qué es una consulta? Recopilar o lo que hace es recopilar información de una o más tablas, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una definición exacta que nosotros podríamos darle a lo que hace o a lo que es una consulta. ¿Cómo se trabaja entonces? Bueno. Veamos, tenemos acá nuestras dos bases, le damos un clic a crear,
Luego nos vamos a diseño de consulta. Y acá nos aparecen nuestras dos bases, ahora a la derecha, ¿verdad? Estas aquí se tienen que quedar, está bien. Entonces, pueden aparecer acá a la derecha, o puede ser que nos aparezca acá directamente en esta parte, ¿verdad? Este cuadro blanco que nosotros vemos acá. Un pequeño cuadrito en donde están también laborales y personales. Puede aparecernos de las dos formas. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a darle doble clic izquierdo a laborales, voy a darle doble clic izquierdo a personales para agregarlas. Se recuerda que cuando yo importé los datos de Excel a Access, le dejé que Access le agregara su propia clave principal, ¿verdad? Entonces es por esto, miren. Acá nosotros tenemos que hacer una relación entre tablas. Esta es una de las herramientas también muy importantes de Access, que la encontramos acá en herramientas de bases de datos, miren, relaciones. Entonces, una relación entre tablas se hace a través de este campo, del campo que tiene la llave principal o clave primaria. Si no se tiene este campo, no nos permite poder hacer eso, ¿verdad? No nos permite a nosotros poder relacionar las tablas. Entonces, para relacionar las tablas es sumamente sencillo, porque me voy aquí al campo ID y arrastro hacia el otro ID. Simplemente eso. Que se me olvida, que no lo quise hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos? Veamos. Puede seguir usted con todos los demás procedimientos que vamos a ver a continuación. Pero si usted no hace esta relación entre tablas, esos procedimientos van a tener un fallo. Y el fallo va a ser que al momento en que usted ya haya seleccionado los campos, que eso pues ya lo vamos a ver en otro momento, y le dé ejecutar, los datos se van a duplicar, triplicar, ¿verdad? Hasta 5 veces puede aparecer cada uno de los datos. Entonces ahí ya no va a estar bien, ¿verdad? Porque 5 veces un mismo dato, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué nos va a servir? Entonces no tendría ni lógica incluso la tabla que vamos a dejar al final. Entonces, por eso es sumamente importante que no podamos olvidar esto, que no debemos nosotros olvidar relacionar las tablas, ¿verdad? Porque de no hacerlo, como le digo, puede aparecerle demasiadas veces la opción o los campos, ¿verdad? En su tabla. Entonces, con clic izquierdo sostenido, de ID a ID. Del campo que tenga esta pequeña llave que usted mira acá, tiene que arrastrarlo hacia esa otra que es igual. Por ejemplo, ¿por qué le digo esto? Por ejemplo, si este ID fuera con el nombre ID y de pronto ID empleado fuera el que tuviera la clave principal de personales, entonces usted arrastra del ID laborales a ID empleado. Si ese fuera el caso, ¿verdad? Pero en este caso pues no, es un poquito más simple, porque ambos son del mismo tipo o se llaman de la misma forma. ID, ID. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no se le vaya a olvidar en ningún momento poder hacer esta relación entre las tablas. Por favor. Ya que tenemos nosotros nuestra relación entre las tablas, ya podemos seleccionar qué campos son los que necesitamos de cada base. Entonces, voy a comenzar a elegir campos de la tabla personal. Entonces me voy a ir a cada tabla, selecciono personales. Esto es para que solo me aparezcan acá los campos de la tabla personales, porque si usted mira, aparecen todos, ¿sí? Y aquí se me va a hacer un poquito más difícil poder encontrar los campos que necesito. Entonces acá me voy a personales y acá selecciono. Voy a seleccionar ID empleado, que es el mismo, ¿verdad? Independientemente de qué base lo tome. Personales otra vez.
Voy a ir acá a nombre completo, personales otra vez. Y de acá voy a seleccionar nivel académico. Luego voy a cambiar, ahora va a ser laborales. Voy a seleccionar puesto. Nombre ya no lo voy a seleccionar porque si no lo voy a duplicar, ¿verdad? Ya tenemos nombre acá seleccionado. Entonces acá puesto. Nuevamente laborales. El salario. Nuevamente laborales. El total más aumento. Entonces, nótese que se están tomando 4 campos de la base. Vamos a ver, no, 3 campos de la base personales y se están tomando 3 campos de la base laborales. ¿De acuerdo? Entonces, 3 campos de la base personales y 3 campos de la base laborales. Ya que yo tengo esto hecho, le doy un clic a ejecutar. Y listo. Acá ya tengo una consulta entre mis dos tablas. Una unificación de ambas tablas. ¿Bien? ¿Están duplicados los datos? No. Si nosotros vemos acá, está un nombre de cada una de las personas. Pero gracias a que se hizo acá la relación entre tablas. Este tipo de archivo o de hoja lo debemos de guardar, ¿verdad? Entonces le damos un clic aquí en guardar y nos va a aparecer esto. ¿Con qué nombre deseamos guardar nuestra consulta? Entonces nosotros le vamos a colocar ejemplo en su momento, ¿verdad? Aceptar. Muy bien. Veamos entonces lo siguiente. Tenemos nuestras bases acá, las dos que importamos desde Excel y la consulta. Bueno, veamos ahora lo que es un informe. Los informes en Access constituyen un modo de ver, formatear y resumir la información contenida en la base de datos de Access. Por ejemplo, se puede crear un sencillo informe de números de teléfono de todos los contactos o un informe del total de ventas en distintas regiones y periodos de tiempo. Veamos, el informe pues es muy sencillo. A diferencia de otras herramientas que tenemos acá en Access, el informe, si lo queremos ver de esa forma, solo nos va a permitir visualizar los datos. Es, por decirlo, una vista previa antes de imprimir la información que nosotros tenemos acá en Access. El proceso para crear el informe es bastante sencillo. Primero, pues tenemos que tener la base o la consulta abierta. Luego nos vamos a crear y podemos darle un clic a informe, ¿verdad? Les decía que esta es la parte más básica, más sencilla. Este es el informe, pero que pues por la cantidad de campos que tenemos, entonces acá recorta en una hoja tamaño carta y todo el resto de la información me lo deja en otra hoja. Bueno, si por algún motivo yo veo que esto no es lo que necesito, entonces le doy cerrar, ¿verdad? ¿Desea guardar los cambios? No. Y hago el procedimiento, crear, pero ahora voy a elegir asistente para informes. Y acá seleccionamos los campos que necesitamos. ID empleado, nombre completo, puesto y total más aumento. Le damos siguiente, lo dejamos acá tal y como está o podemos hacer algunos cambios de prioridad. Siguiente, en mi caso pues lo voy a dejar así. Y acá pues podemos elegir nosotros los campos que necesitamos. Voy a elegir ahora nombre completo para que ese sea el que me ordene, ¿verdad? Entonces primero me va a aparecer por el orden alfabético de los nombres. Siguiente. Aquí selecciono cómo quiero distribuir los datos dentro de la hoja. Entonces, por ejemplo, si me da a mí ese problema de los márgenes o cosas así, puedo elegir acá algún otro tipo, ¿verdad? Pero pues si fuera otro caso,
podemos seleccionar en columna o tabular. Voy a seleccionar en columna, luego selecciono la orientación de la hoja de forma horizontal. Siguiente, aquí nos dice que nos va a dar una vista previa del informe. Perfecto, finalizar. Bueno, esta es una vista previa. Entonces, que es lo mismo que ir a archivo, imprimir y vista previa de impresión. Es lo mismo, miren. Cerrar vista previa. Acá me voy siempre a la opción ver, vista de informes. Si en algún momento a usted le aparece de esta forma, se va a la opción ver, vista informes. Bueno, veamos cómo se muestra en PDF. Si no, es lo que le decía. Si a mí pues me muestra alguna información como no quiero verla, entonces puedo cambiar el tipo de orientación, o sea, de horizontal a vertical o de vertical a horizontal, como usted guste. Puede cambiar el tamaño de los márgenes y el tamaño de la hoja. Entonces acá me voy a ir a datos externos y PDF. Clic. Selecciono el escritorio, dejo el nombre ejemplo, le doy que sí, para que sustituya al que ya tengo ahora y que no esté duplicando. Y acá ya lo tenemos listo. Pero pues, como le decía, ¿verdad? Acá si usted se da cuenta, como yo elegí que la hoja fuera horizontal, hay un poquito de espacio desperdiciado en nuestra hoja. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Me voy a la opción de inicio, vista o vista preliminar. Acá le damos un clic en vista preliminar, que era la opción que nos permite visualizar previamente nuestro archivo. Y acá pues puedo cambiar, ¿verdad? La orientación, puedo cambiar los márgenes, puedo cambiar el tamaño de la hoja. Entonces voy a colocarle ahora vertical. Y si usted se da cuenta, aquí me hace el corte de la hoja, mire, vertical. En el tamaño carta está bien, los márgenes están bien, ¿verdad? Puedo seleccionar acá normal, si ese fuera el caso, y listo. Incluso desde acá me permite poder exportar los datos a PDF. Pero si yo no lo quiero hacer desde acá, sino que acá le voy a cerrar. Datos externos, exportar PDF. Entonces aquí lo guardo, reemplazo el archivo para que no me cree copias, cerrar y lo visualizo. Y acá tenemos listo nuestro informe. ¿Miren?